Bueno, entonces, la semana pasada hablábamos acerca de la etapa de la infancia a la niñez. Entonces veíamos que en los primeros años el objetivo principal de este entrenamiento es enseñarle a nuestros hijos que están bajo autoridad y que como padres nosotros hemos recibido esa autoridad de parte de Dios. Y que en la medida en que nuestros hijos aprendan en la edad de 0 a 5 años, digamos que en ese proceso que es de la infancia, ellos van reconociéndonos como esa autoridad, pues desde ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver esas bendiciones de parte de Dios, que muy seguramente cuando nuestros hijos ya estén en la etapa de la adolescencia, pues entonces vamos a verla obviamente con mayor énfasis, ¿no? Porque ya ellos lo que han aprendido en esta primera etapa de la infancia, pues es lo que ellos van a empezar a reflejar ya en la etapa de la adolescencia. Y el lugar de bendición para nuestros hijos vemos que es cuando ellos empiezan a desarrollar la obediencia. ¿La meta cuál es? Es enseñarle que que nuestros hijos, que nuestros niños, que ellos están y que son una persona que están bajo autoridad. Nos habla del método, el uso fiel y oportuno de la vara de la corrección junto con la comunicación llena de gracia. Entonces veíamos que dentro de esta etapa el objetivo es que ellos aprendan a obedecer. Y para que ellos aprendan a obedecer deben estar dos elementos unidos, ¿sí? Nunca puede ir uno separado del otro. Y uno es la vara, el uso correcto de la vara y la comunicación llena de gracia. Entendemos que la comunicación y lo que hemos aprendido es que la comunicación debe estar presente todo el tiempo en esa etapa de formación de nuestros hijos y en ese momento o en esta etapa que es centrada en que ellos aprendan a obedecer. Y también hemos aprendido que la vara tiene un uso adecuado y de acuerdo a lo que Dios ha establecido con eso, ¿cierto? Y hoy pues vamos a entrar a abordar el capítulo 16 y 17, que va entonces desde, que es la niñez, que va desde los 6 años, según lo que plantea aquí el autor Teptrip, que va desde los 6 años hasta los 12 años. En la etapa de la infancia nos debemos enfocar en la obediencia, en que ellos aprendan a obedecer y que ellos aprendan quién es esa autoridad. En esta etapa de la niñez vamos a trabajar es en la formación del carácter. Vamos revisando entonces la guía. Voy a dejar de compartir un momento por aquí. Para ver si de pronto Daniel ya pudo entrar. Si no, vamos desarrollando entonces la guía aquí con ayuda de todos ustedes, pues qué es lo que nos atañe en esta reunión. Bueno, entonces, ¿qué nos decía o cuál es la idea principal en este capítulo, en estos capítulos del 16 y del 17? ¿Me están escuchando bien, cierto? Y aquí no los estoy viendo. Sí, Voy a señora. tratar de conectarme desde otro dispositivo para poderles ver. Bueno, entonces nos habla, como un resumen de esta guía, es que los padres de niños de edad primaria se confrontan con retos nuevos. Todo el tiempo en esta segunda etapa, recordemos que ya estamos ubicados, la semana pasada estábamos entre los 0 y los 5 años. En esta etapa estamos entre los 6 y los 12 años. Entonces, durante esta etapa, los padres confrontamos con nuevos retos, ¿no? Ya le enseñamos obediencia, pero entonces ya va a llegar un momento en que ellos ya entran a la escuela, ya nosotros como papás no estamos allí todo el tiempo para mirar si hizo las cosas bien o no, sino que ellos ya van a empezar a sacar a relucir todo eso que nosotros
le hemos enseñado durante esa etapa. Entonces los niños en esa etapa están pasando más tiempo independiente de papá y de mamá, y la supervisión de nuestros padres, pues ya, de nosotros como padres, ya no va a ser directa. Como no puedes estar siempre con él, tienes que edificar sobre las lecciones básicas y tempranas de estar bajo una persona de autoridad. La lección más grande para esta etapa es el desarrollo del carácter. Vamos a ver cómo se empiezan a comportar nuestros hijos cuando ellos están lejos de nosotros. Ellos tienen que saber qué hacer en ciertas situaciones donde nosotros ya no le podemos proveer de conocimiento, de corrección, porque están lejos, están en su etapa de escolaridad. Y aquí es donde vamos a ver que ellos necesitan de sabiduría bíblica. Bueno, su conciencia tiene que desarrollar como el factor razonador del alma para que sepa cómo actuar aun cuando nosotros como padres no estemos presentes. Tenemos que hacer un llamado a la conciencia del niño, ayudándoles a desarrollar su capacidad de razonar y llegar a la conclusión correcta usando las escrituras como guía. Es decir, que en este momento en que ellos ya empiezan a ser independientes porque ya van a la escuela, ya se van a relacionar con otros niños, ellos tienen que hacer uso de esta herramienta que Dios nos ha dado a los seres humanos, y es el uso de la conciencia, donde ellos van a saber o van a tener esa vocecita cuando quieran hacer algo, cuando quieran relacionarse, cuando quieran interactuar en el colegio con otros compañeros, con sus pares, que nosotros les llamamos, con sus profesores. Ellos tienen que empezar a escuchar esa voz de la conciencia que Dios nos ha instaurado en nosotros, para saber que lo que ellos están haciendo están de acuerdo con con esa sabiduría que nosotros, a través de las escrituras, que como padres les hemos dado. Es obvio que el desarrollo del carácter no se enseña usando los mismos métodos que se usan para enseñarle a un niño pequeño a estar bajo autoridad. Ya nosotros usábamos el tema en la primera infancia, usábamos los métodos de la vara y la comunicación, pero ya aquí, para que ellos fueran obedientes, para eso usábamos la vara y usamos la comunicación, para enseñarles en esa etapa a que ellos son personas que están sujetas a autoridad y que deben obedecer. Pero ya en esta etapa de la niñez ya funciona de una manera distinta. La vara funciona muy bien para instruir niños chiquitos a obedecer, pero no es efectiva para enseñarle a un niño de 10 años a ser sabio. Tenemos que enfrentar los asuntos del corazón usando los tipos de comunicación que vimos en los capítulos anteriores. Entonces, ¿de qué se trata este capítulo 16 y 17? De que si bien es cierto, nosotros en la primera infancia les enseñamos a obedecer, ahora tenemos que ver o enfocarnos mucho más en su corazón, porque un niño puede obedecer, ¿sí? Porque de pronto hacemos el uso de la vara, o porque de pronto nos comunicamos con él, pero el hecho de que él obedezca no necesariamente quiere decir que su corazón está orientado a Dios, porque yo puedo decirle a mi hijo, por ejemplo, que lave la loza, y él va y lo hace, pero internamente está renegando, está sintiendo ira, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a apelar a su conciencia y empezar a escudriñar en su corazón, porque ya puede obedecer, pero entonces si su corazón sí realmente está entendiendo que él es un ser que debe colaborar, que debe ser una persona ayudadora en su casa, ¿sí? Entonces, en este episodio vamos a ver entonces la formación de ese carácter. Y aquí sí, entonces voy a
vamos a empezar a profundizar en la palabra y vamos a revisar estos versículos. Si alguien de pronto ya los revisó, ya puede ayudarnos con alguna respuesta, bienvenido sea, abre su micrófono y pide la palabra, como les digo, porque en este momento pues ya no los puedo ver, mientras yo me voy conectando por otro dispositivo. Bueno, ¿de qué hablamos realmente? Bueno, en esta primera etapa de profundizar en la palabra, vamos a hacer una serie de preguntas encaminadas a qué, o el autor hace una serie de preguntas que nosotros como padres debemos empezar a analizar y dar respuestas encaminado a qué, a la formación de ese carácter en los niños. Alguien entonces que me puede ir ayudando a buscar Éxodo 20, del 1 al 17. Voy a ir mirando por acá. Otro que me ayude a buscar Mateo 5, del 3 al 10, Romanos 12, del 3 al 21, para que vamos entonces compartiendo entre todos algunos criterios. ¿Listo? Creo que definitivamente Daniel no se pudo conectar. Es que estaba bastante compleja la conexión. Bueno, a ver, yo le pido por aquí a alguien que me ayude y ahorita, Judy, ¿me podrías ayudar con Romanos 5? Vamos a coger unos dos de esos, Romanos 5 del 3 al 4. ¿Me podrías ayudar, por favor? Ok, claro, claro. Gracias. Y de pronto, Valeria, ¿me podrías ayudar con Romanos 12 del 3 al 21? Listo, ya lo busco. Gracias. Y yo voy buscando por aquí, Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Y con esos tres podemos trabajar este punto. Paola, por favor, me repite Romanos 12, ¿qué? 12 del 3 al 21. Se ¿Tú quitaste entrecortó. la diapositiva? Sí, ya la voy a poner, ajá. Allá. Listo. Éxodo no lo vamos a leer, ¿no? No, leamos, yo te dije Romanos 5 del 3 al 4, ¿no? Ajá, ajá. Sí, si ya lo tienes, lo podemos leer. Claro, dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí es ese? Sí. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bueno, entonces ahí decimos, por ejemplo, Judy, ¿de qué hablamos realmente cuando decimos desarrollo del carácter de acuerdo a este pasaje? ¿Qué podemos ver del desarrollo del carácter en este pasaje? Pues mucho, mucho, porque yo creo que esa parte de tribulación, de dificultades, es ahí donde, donde se puede producir ese, como ese valor tan importante que es la paciencia. Y es lo que de pronto en los niños nos toca, porque todos fuimos niños y todos hemos entendido que si hasta nosotros de adultos nos es tan difícil tener paciencia para con algo que se nos sale de las manos, algo que no es como lo esperábamos, algo que no me gusta, algo que no quiero que sea así, entonces más para ellos que están con sus emociones a flor de piel. Y sí, muy bonito que el niño pues ore y que pueda estar interesado en las cosas
de la palabra y que podamos contarle una historia bíblica, que el devocional, que vamos a la iglesia, pero ¿qué tanto de todo eso que estamos tomando lo estamos usando en estos momentos difíciles? Por ejemplo, como tú decías ahora, si mamá lo manda a hacer algo, lo hace como lo va a hacer, si lo hace de buena gana, si lo hace con su rabia, con sus cosas. Entonces, bueno, ¿cómo mediar entre eso? ¿Cómo ayudarle a ver o cómo decirle que eso que estamos aprendiendo, o que él aprendió de la palabra o lo que él recita, le puede ayudar en ese momento? ¿O cómo puede él hacerlo práctico, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que eso hace parte de que empecemos a usar lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo y lo que estamos conociendo, que no solamente es para que me den el premio, para que me aplaudan, para que me den el beso, sino porque eso me va a ser útil Exacto. para vivir, ¿no? Así es, Judy. Y mira que el autor nos decía, o nos dice en el libro, que ¿qué es carácter? Y va pues de la mano con lo que acabas de mencionar, y él nos dice que carácter significa vivir de manera congruente con el conocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Y si bien es cierto, en casa me enseñaron a ser obediente, a tener paciencia, pero allá o en las tareas en que yo le mando a mi hijo, ahí es donde realmente vamos a darnos cuenta si estamos trabajando en esa formación del carácter de nuestros hijos, porque decimos, él puede ir a obedecer, él puede ir al colegio, pero allá no sabemos cómo se va a comportar. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos y empezamos a guiarlos para que su vida sea congruente con lo que él ha aprendido de Dios, es donde nosotros podemos darnos cuenta que su carácter está siendo realmente formado con esa orientación a Dios. Porque nuestros hijos pueden obedecer, pero realmente están haciéndolo de corazón. Como decíamos y como hemos visto todas las historias donde Jesús confrontó a los fariseos, que eran los maestros de la ley, ellos conocían la ley de tapa a tapa, pero su corazón estaba lejos de Dios, ¿sí? Y por eso es tan importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que es el carácter que nosotros debemos ir con ayuda de Dios, por supuesto, porque nosotros no lo hacemos, ir formando en nuestros hijos, es que su vida esté siendo alineada y sea congruente con lo que el conocimiento que él ha ido adquiriendo de Dios. Decimos, podemos orar, como tú decías, podemos orar, podemos hacer devocional, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Lo hace? Porque si no lo hago, mi mamá me da varita o me va a dar la cantaleta que muchas veces ellos dicen. Y la escuchan y son obedientes mientras la escuchan, pero su corazón está muy distante de Dios, ¿cierto? Y Romanos nos enseña uno de esos, de este fruto del Espíritu, ¿cierto? Que es tan importante para nosotros, porque es que realmente nos cuesta tanto tener paciencia, ¿no? No sé si alguien de pronto, muchas gracias, Yadi. Judy, gracias. Judy, sí. Miremos entonces el versículo que tiene Valeria. Bueno, yo les voy a leer Romanos 12, del versículo 3 hasta el 21. Yo les voy a leer la versión NBI. Dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Nosotros somos muchos, pero
pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno permanece a los demás, pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno unos dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apártense solo y apéguense solo al bien. Ténganse en cariños unos a otros, como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en paz y en armonías unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de lo que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comida; si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera les hará sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Gracias, Valeria. Si nos puedes compartir ahí también, Valeria, ¿de qué hablamos realmente cuando decimos desarrollo del carácter? Por ejemplo, de acuerdo a lo que acabaste uno de los tantos ejemplos que viste, ¿qué sería entonces desarrollar ese carácter? Según como lo estamos viendo ahí en Romanos 12, 3, 21. Tenemos una lista larga de lo que es el carácter, ¿cierto? Y cómo nosotros debemos empezar a trabajarlo. ¿Qué nos podrías decir ahí de ese pasaje? Bueno, yo resalto mucho y digamos que lo medito, trato de meditarlo todos los días, y es aplicar el versículo donde dice: venzamos el mal con el bien. Entonces, en cuanto a mi hijo, cuando yo veo, digamos, algún mal comportamiento, me acuerdo de ese versículo, y a veces uno en el impulso, en dejarse llevar por la carne, por así decirlo, uno quiere gritar, uno quiere llamarle la atención, pero medito en el versículo y trato de llevarlo a la práctica, y le pido mucho a Dios en oración que me ayude a aplicar ese versículo, y lo que hago es tomar aire y hablarle a mi hijo con mucho amor, aunque él en ese momento, digamos, está como un poco grosero, queriendo hacer sus berrinches y pataletas. Entonces lo que yo hago es enfocarme en ese versículo de mostrarle mucho, mucho amor, y puedo ver los resultados donde veo que el Espíritu Santo lo respalda a uno. Y si uno medita en su palabra y uno lo lleva a la práctica, yo puedo ver cómo Dios obra en medio de esa situación. Sí, gracias, Valeria. Así es, y en este pasaje pues vemos muchos de esos cualidades que nosotros podríamos decir que queremos ver en nuestros hijos, ¿no?
Pero como bien lo decía Valeria, definitivamente nosotros hacemos la labor, pero Dios es el que hace la obra en nuestros hijos. Y yo diría que vamos a mirar el último, que es Primera de Corintios del 13, 4, 8. Aquí lo tengo y dice así. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero lo que nunca se va a acabar es el amor. Entonces, nosotros, cuando tengamos estas conversaciones con nuestros hijos, referente o en pos de trabajar y pastorear a nuestros hijos, pastorear el corazón de nuestros hijos, debemos enseñarles eso, ¿no? Por ahí decían o dicen, y yo la verdad así lo creo, y es que el amor es una decisión. Yo decido amar a alguien porque entiendo que el Señor me manda a amarnos los unos a los otros. De hecho, es uno de los, o el segundo mandamiento más importante, ¿cierto? El Señor nos dice que la ley se resume en dos cosas: en amar a Dios sobre todas las cosas con nuestra mente y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí, y él no nos dice, tenemos que amar a quien nos hace el bien, tenemos que amar a todos, porque tenemos que tener paciencia, soportar, gozarnos, ¿sí? Con las otras personas. Y asimismo, es con Dios. Muchas veces, y me pasa, y es que de pronto mi hijo, cuando estaba más pequeño, decía, no, es que yo no veo a Dios, ¿cierto? Yo no veo, sí, es que se trata es de una decisión. Y toda nuestra vida cristiana es de fe, de amar al Señor, así nosotros no, a Dios así no lo veamos, o por lo menos ellos. Ya nosotros, cuando empezamos a tener un razonamiento, vemos que Dios se revela de diferentes maneras, a través de la creación, a través de nuestra conciencia, a través de la Biblia y a través de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero el amor es eso que nosotros, que no es algo tangible, pero que existe, ¿cierto? Y que nosotros debemos inculcar en nuestros hijos. No es porque me van a dar algo material para yo poder amar, es que el amor supera todas esas cosas. Entonces, una de las cosas muy importantes y valiosas que debe formar el carácter de nuestros hijos es el amor, es la paciencia. Y podríamos así revisar lo que dice Gálatas 5, del 25 al 26, ¿cierto? ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu que nosotros debemos empezar a trabajar en nuestros hijos? Bueno, dice, hace una lista de los objetivos del desarrollo del carácter de los siguientes pasajes. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros pueda hacer un ejercicio bien concienzudo de estos pasajes. Aquí está Gálatas 5, 22, 23, donde nos habla de todos los frutos del Espíritu, que yo creo que vale la pena, ya que estamos hablando del carácter, revisar ese pasaje. Si de pronto alguien me puede ayudar ahí, le agradezco. 5, 22, 23. Bueno, dice así. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando decimos desarrollar el carácter en nuestros hijos? ¿Qué pasajes bíblicos describen estos objetivos para el desarrollo de los caracteres? Sin duda, este pasaje de Gálatas 5, 22, 23 nos habla de
Todos esos elementos que deben estar presentes en la formación del carácter de nuestros hijos y que son, si bien es cierto, de pronto algunos de los principales valores o principios que nosotros debemos sembrar en nuestros hijos para que el día de mañana, en esta etapa que estamos revisando, estén lejos de nosotros, ellos puedan empezar a aplicar. Bueno, miremos entonces, vamos a ver esta otra. Probablemente te fijaste que los objetivos de carácter que sacaste de estos pasajes están arraigados en una fe verdadera en el Señor Jesucristo. ¿Y eso dónde me deja si mi hijo aún no cree? Piénsalo así. Llamar a mi hijo a hacer lo que no puede ser honesta y plenamente si la obra de Dios es un medio para enseñarle cuánto necesita la obra de Cristo para cambiar y habilitarle. La ley de Dios es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Bueno, me gustaría preguntarle a alguien, bueno, vamos a aprovechar que de pronto no vamos a llevar el curso normal de este ejercicio hoy. Y voy a preguntarle entonces, no sé, al pastor Edison Males, que nos pueda ayudar también, a nuestro hermano Edison, que nos pueda compartir algo sobre esta pregunta. A ver. Ay, yo creo que se nos desconectó. Okay. Bueno, parece que se desconectó. A ver, Shirley Martelo, si de pronto nos pudiera compartir algo de este pasaje, yo lo vuelvo a poner. ¿Estás por ahí, Shirley? Sí, señora. Sí, ahí está la pregunta. Probablemente nos hemos fijado que los objetivos del carácter de estos pasajes que hemos revisado, pues están arraigados en la fe verdadera de Jesucristo. Entonces, ¿qué crees que pasaría entonces cuando nuestros hijos aún no creen? Pues algo que decía allí es que, bueno, pues no podemos, digamos, pedirle a nuestro pues como dice ahí, pues es obra del Espíritu Santo, pero que sí podemos apelar a la conciencia, que es lo que le va a llevar como a actuar de una manera, pues, que agrade pues a Dios sin la necesidad pues de ser creyente, pero que sí se puede ir, pues, mostrándole la obra del Señor, él puede llegar a creer en el Señor y así puede pues evidenciar de una manera adecuada todas estas características o fruto del Espíritu. Sí, muchas gracias. Sí, así es. Nosotros, digamos que de acuerdo a lo que les comentaba ahorita, tenemos varias formas de ver la forma en que Dios se ha revelado a nosotros, ¿cierto? Pero cuando nuestros niños están muy pequeños, ellos no alcanzan, digamos que a dimensionar, porque ellos necesitan ver algo tangible para poder creer, ¿cierto? Y ahí es donde apelamos precisamente a la conciencia, ¿cierto? Pero necesariamente ellos deben entender lo que Cristo ha hecho para poder ellos de alguna manera empezar a formar ese corazón orientado a Dios. ¿En qué sentido? Nosotros cuando empezamos a formar a nuestros hijos, empezamos a través de la palabra, a contarles historias, a
de alguna manera y propia para su edad, a enseñarle de Cristo, de su obra redentora. Pero si ellos de alguna manera, cuando aprenden a obedecer, no entienden que el hecho de obedecer no lo deben hacer porque simplemente hay una reprensión por esa obediencia, sino porque su comportamiento está ligado directamente con Dios, muy seguramente estaríamos trabajando en el tema de la conducta. Por eso, el que ellos entiendan y conozcan la obra que Cristo ha hecho, a ellos les va a ayudar a entender que ellos solos no van a poder cambiar, que ellos solos no van a poder hacer las cosas. Cuando están con nosotros, lo hacen por estos métodos que nosotros hemos empezado a trabajar con ellos. Cuando ellos están fuera, deben entender que hay algo más importante que ellos y que nosotros como padres que los va a llevar a ellos a hacer lo correcto, y es la obra que Cristo ha hecho en sus vidas, y que ellos puedan entender que si Cristo no está con ellos, difícilmente ellos van a poder actuar correctamente, ¿cierto? Dice que la ley de Dios es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. La palabra de Dios se trata de Jesús, y todo lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es que absolutamente todo lo que se mueve alrededor de sus vidas, en casa y fuera de casa, se trata de Jesús, se trata de la obra redentora de Cristo. Si yo voy a soportar a un amiguito en mi clase que me molesta, porque en realidad me molesta, ¿sí? No lo voy a hacer porque es que solamente porque debo guardar el mandamiento que mis padres me han enseñado, sino porque hay algo más grande que eso, y es que Cristo entregó su vida para que yo tuviera una nueva vida, para que ellos pudieran, ¿sí? Hablando como si fueran ellos, para que yo pueda hacer mejor las cosas así no lo quiera hacer, ¿sí? Y que esa obra de Cristo empiece a sacar de mí todos estos frutos, pero ellos deben entender que solo no lo pueden hacer. Yo pongo un ejemplo en el caso de mi hijo y recientemente. Eh, yo le he enseñado mucho a que él debe hablar cosas que edifiquen y no que destruyan. Incluso he llegado a decirle, si no vas a decir nada que edifique, pues no lo digas. Simplemente guarda silencio. Y nos pasó justamente ayer que estábamos en un partido de baloncesto y le dio rabia con un chico. Entonces le dijo 2 veces una palabra que él sabe que no le debía hacer, ¿sí? Porque este chico literalmente lo molestó, ¿sí? Y sacó lo que había adentro, ¿sí? A pesar de que yo se lo había enseñado. Entonces, ¿qué tuve que hacer? En una segunda oportunidad, pues retirarlo del equipo, del grupo, y venir a casa y sentarme con él. Al principio, pues estaba lleno de euforia porque el niño lo llevó a eso, pero cuando yo le muestro la cara de la moneda, o sea, ¿qué pasó ahí? Él fue el que faltó a Dios, porque el niño puede ser como sea, pero él es el que debe guardar fidelidad a Cristo, y ahí es donde su carácter en Cristo es lo que él debe reflejar, porque Cristo murió para que nosotros pudiéramos hacer las cosas que él nos ha mandado por nuestro propio bien. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que llevarlos a la conciencia de lo que pasó en esa situación, lo saco de ese entorno, pero lo llevo y lo expongo con la obra de Cristo para que él apele a su conciencia, y definitivamente terminó diciendo, mamá, lo siento, yo no quise hacerlo, me siento mal, ¿sí? Entonces después ya viene el otro proceso de presentar disculpas, pero realmente es en esos campos donde realmente ellos exponen lo que hay en su corazón, y es ahí donde nosotros como padres ya no vienen con la vara,
sino con la obra redentora de Cristo, porque ellos ya entienden un poco más de acuerdo pues a la infancia, que es de 0 a 5 años. Aquí ellos ya pueden hacer esa conexión, ¿no? Bueno, miremos otro pasaje. La conciencia es nuestro aliado al trabajar con nuestros hijos. Las verdades acerca de la conciencia, escribe las verdades acerca de la conciencia en los siguientes pasajes. Bueno, vamos a ver entonces aquí quién me va a ayudar con Primera de Pedro 3:16. Voy a buscar acá para poder entonces pedir quién me ayuda. A ver, César Augusto, ¿me puedes ayudar con Primera de Pedro 3:16? ¿Y Janet estará por ahí? ¿Janet Castaño? Sí, señora, aquí estoy. Gracias, ¿me puedes ayudar con Segunda de Corintios 4:2? Claro que sí. Gracias, muy amable. Y por aquí otra personita que me ayude. Yadi Ángel, ¿me podrías ayudar con Tito 1:15? Sí, claro. Gracias, muy amable. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Gracias. Dice, la conciencia es nuestro aliado al trabajar con nuestros hijos. Escribe las verdades acerca de la conciencia en estos siguientes pasajes. ¿Nos podrías decir una verdad que hayas encontrado ahí? Espérate, mi amor. Ah, pues la verdad habla del corazón, ¿no? O sea, quien actúa de acuerdo al corazón basado en la palabra, de una manera pura, va a hacer las cosas de una manera genuinamente pura, no por aparentar, no por cumplir, sino con una verdadera convicción. Gracias. Y es ahí donde llamamos esa la conciencia. No la hacemos porque tenemos una cohesión externa, sino porque es un llamado a la conciencia y vamos a hacer lo que está bien de acuerdo a lo que nos dicta esa conciencia. El siguiente versículo. Segunda de Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pues la verdad es que yo ya había hecho parte de todo este taller del capítulo 12 y precisamente me tocó el versículo que más me puso a pensar, porque sí, o sea, tenemos que renunciar al oculto. Muchas veces pues pensamos que los niños o nosotros mismos que nadie nos está viendo y que podemos hacer muchas cosas y que no, nadie nos ve, pero Dios está en el cielo con unos ojos grandes, como les decimos a ellos, viendo todo, ¿cierto? Pero en la segunda parte del versículo sí me gustaría mucho que también a través de ustedes yo tenga más claridad en cuanto cuando dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, ahí yo diría que hay dos cosas. Uno, bueno, no recuerdo en ese momento un pasaje que recién leí,
Uno es la conciencia que está dentro de nosotros y es la que Dios nos, de alguna manera nos juzga, ¿cierto? Es ese palpitar que nosotros sabemos que está bien o está mal. Lo otro que es que si yo actúo de acuerdo a la conciencia, no la ley, si yo hago algo, humanamente los demás van a saber si es correcto o no, ¿sí? Por ejemplo, robar. Yo sé, si yo estoy haciendo algo en lo oculto y robo, actúa mi conciencia y Dios, como tú dices, Dios me está viendo. Pero realmente, a pesar de que solamente yo lo sienta que esté mal, humanamente sabemos que eso está mal, ¿sí? Entonces, la conciencia la vemos desde esas dos perspectivas, ¿no? La que yo internamente sé que cuando nadie me está viendo, yo sé que si hago la conciencia me va a decir si hago lo bueno o hago lo malo, pero si yo decido hacer lo malo, pues yo ya sé que delante de todos también está mal, ¿sí? ¿Sí me hago entender de pronto allí? Sí, sí, señora, ya entendí. Sí, O sea, tenemos que llevar delante de Dios también lo que se ve como lo que no se ve. como lo que no se ve, exacto. Ok, Bueno, muy muchas bien. gracias. Bueno, con mucho gusto. El otro pasaje, ¿quién lo tenía? Tito 1:15, ¿quién era que me estaba ayudando? A ver, vamos a buscarlo por aquí. Tito ya lo leyeron. ¿Ya? ¿Cuál es el que me falta? A ver, que lo tengo. Pedro. Pedro. Ujú. Yo lo tengo. Primera Ah, de ya. Pedro Ajá. 16. Primera de Pedro 3:16. 3:16, ajá. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así los que hablan mal de su así los que hablan mal de su conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Ujú. Entonces ahí la verdad que podemos ver, Valeria, que tú hayas identificado. Bueno, pues es aplicar el versículo y definitivamente es muy importante la intimidad que uno tenga con Dios y uno saber de que si uno lo que hace, uno lo debe de hacer es para agradar a Dios y no al hombre. Entonces, cuando uno es consciente de esa verdad y uno la aplica, efectivamente uno va a tener la conciencia limpia porque somos conscientes de que Dios nos está viendo en todo momento y a la hora de uno tener una situación con nuestros hijos y lo vamos a reprender o le vamos a hacer alguna corrección, debemos hacerlo como dice la palabra, hacerlo con humildad y respeto. Y cuando lo hacemos de esa forma, pues lo hacemos desde una conciencia limpia porque sabemos que delante de los ojos de Dios estamos haciendo lo correcto. Sí. Muchas gracias, Valeria. Entonces, aquí volvemos a decir, ya en esta etapa nuestros hijos deben apelar a esa conciencia. Ya les enseñamos, no es que no le vamos a volver a tocar el tema de la autoridad, no es que en algún momento no tengamos ya que usar en esta etapa la vara, pero sabemos que ya no tiene los mismos efectos que en esa primera infancia, ¿no? Entonces aquí tenemos que llamar a su conciencia para que su vida viva de manera congruente con lo que él tiene, el conocimiento que él ya tiene sobre Dios. Miremos el siguiente punto. Para que pasemos. Bueno, mientras buscamos desarrollar el carácter piadoso en nuestros hijos y llamar a su conciencia con nuestra instrucción, tenemos que comunicar sabiamente. Nota los principios de comunicación piadosa en los siguientes pasajes.
Aquí el autor nos dice, voy a mirar, buscarlo aquí un momentico, que los proverbios son muy importantes para poder desarrollar ese carácter en nuestros hijos y que nosotros debemos repasar constantemente los proverbios con ellos. Dice que leer proverbios diariamente provee una situación natural para hablar sobre pureza, ¿sí? Y sobre diferentes aspectos a los cuales ellos se van a ir enfrentando día a día. Entonces, a veces uno tiene el hábito, por ejemplo, en mi caso, trato de que mi hijo, conocemos que Proverbios tiene 31 capítulos, entonces que por lo menos todos los días él esté leyendo un capítulo, como va del 1 al 31, entonces si hoy es 29 de noviembre, entonces hoy leamos el capítulo de 29 de Proverbios y constantemente estar repasando con ellos porque sabemos que Proverbios le enseñan sabiduría, le enseñan sobre esta formación de principios y de valores. A mí me ha pasado algo muy curioso con mi hijo y es que nosotros hemos estado con esa dinámica y hemos trabajado en él, trabajamos todos los días constantemente el tema de la necedad, ¿sí? Y siempre que lo lee, le pregunto, lo pongo que lo lea, lo escucho, ¿sí? Y le pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Qué más se te quedó? Mamá, es que los necios tal cosa, los necios tal otra. Entonces, eso ya está repercutiendo en su mente y ya a través de la lectura constante de los proverbios, bueno, en mi caso es una herramienta que uso, está tocando eso, es como si Dios estuviera apelando a su conciencia de que la necedad, ¿a qué le sucede al necio? ¿Qué pasa con los necios? Entonces el autor dice que en los proverbios es recomendable pues estarlos repasando, igual como toda la escritura, pero los proverbios se centran en esos pasajes que van a traer a nuestros hijos bueno, lo dice aquí, nota los principios que van a traer en ellos esa comunicación y vamos a traer con ellos esa comunicación piadosa que en últimas es lo que nosotros queremos que ellos saquen a relucir cuando estén fuera y lejos de casa. Bueno, vamos a mirar el tema de la aplicación, ya que son las 7:12, vamos a mirar un momentico el tema de la aplicación, pero antes de esto, yo quiero leerles algo que me pareció muy interesante que lo podamos tener aquí muy presente. Dice, el capítulo 16 del libro provee una herramienta de diagnóstico triple para ayudarte a entender a tus hijos y sus necesidades. Siéntate con tu cónyuge, si es posible, y evalúa a tus hijos según las siguientes características. Entonces vienen unas características y es uno, de acuerdo del niño en relación con Dios, otro es del niño en relación, el niño en relación con Dios, el niño en relación consigo mismo y el niño en relación con otros. Porque es muy importante, dice el autor, que nosotros podamos hacer una evaluación periódica de cómo se están comportando nuestros hijos en esas diferentes áreas, en la relación, su comportamiento de acuerdo a esa relación con Dios, a la relación con ellos mismos y a la relación con otros. Y el autor nos muestra un recuadro que me parece que vale la pena que lo revisemos y es el concepto que deben tener los niños, y me parece fundamental, de Dios y de ellos mismos, ¿sí? Dice así, tomemos una cualidad del carácter, por ejemplo,
ser digno de confianza. ¿Cómo la formación en esta cualidad cabe en esta definición? O sea, cómo el ser digno de confianza cabe dentro de las cualidades del carácter. Dice, el material de trasfondo en las dos columnas que vamos a ver forman la base para la comunicación con tu niño mientras le ayudas a aprender a ser digno de confianza. Porque nos dice el autor que nosotros debemos trabajar en nuestros hijos y obviamente nosotros en primera instancia en ser personas dignas de confianza. Que nuestros niños lleguen a ser dignos de confianza y esa dignidad que les va a dar, que van a dar ante otros, ¿cierto? Al ser unas personas de confianza, es parte del carácter que ellos están formando en ellos. Y dice, seguramente quieres que la base para tomar decisiones acerca de lo que vas a hacer sea el carácter de Dios. Su llamamiento a nosotros como criaturas es que seamos dignos de confianza. Dios no lo pone como una regla a seguir, sino que ha enviado a su hijo, para cambiar a las personas de adentro hacia afuera, para que puedan ser lo que Él les llamó a ser. Dios va a apelar y a pelear la batalla al lado y al favor de tu hijo. Ofrece tus exhortaciones y alientos de una manera coherente con la naturaleza de tu niño y con la de Dios. Entonces nos dice, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que el niño de alguna manera debe entender de Dios? Porque recordemos que la formación del carácter que nos define el autor es vivir de manera congruente con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios y de nosotros mismos, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios y de nosotros mismos. Entonces dice, ¿quién es Dios? Es el conocimiento que nuestros hijos deben tener de Dios. Dios me hizo, es mi dueño y ha creado los límites para las relaciones. Ha prometido gran bendición y protección para los que le honran en sus relaciones y ha advertido contra la esclavitud y la ruina, que viene sobre aquellos que no honran sus deseos, los deseos de Dios. La relación que debo gozar de por vida es un cuadro de su relación con la iglesia. Dios da lo que Él manda, por tanto, puede ser conocido de una manera que da dominio propio. Ellos deben entender que Dios es quien nos creó, que nosotros, o que Él es nuestro dueño, que Él nos ha dado límites para todas y cada una de nuestras relaciones. Y es ahí donde Proverbios nos ayuda a entender esos límites. Les enseñan a los niños sabiduría para que cuando ellos estén expuestos tengan ciertos límites, ¿sí? Ahora miremos, ¿quién soy yo? ¿Cómo debe entenderse el niño? Soy una criatura. He sido hecha por y para Dios, quien es todo sabio. Tengo necesidades que solo pueden ser suplidas en el contexto ordenado por Dios y soy llamado a un estilo de vida de fidelidad. Soy responsable ante Dios por la calidad de las relaciones que tengo. Soy responsable ante Dios por la calidad de las relaciones que tengo. Al honrar a Dios, encuentro plenitud en la persona que Dios quiere que yo sea. Si lo deshonro y permito lo que ha prohibido, entonces sufriré una pérdida de dignidad, irreparable, vergüenza y degradación. Entonces vemos aquí
cuán importante es que nuestros niños formen ese carácter en relación a lo que ellos creen de Dios y lo que ellos creen de sí mismos. Y eso a ellos les va a traer unas limitaciones. Si yo soy una criatura hecha de Dios, si yo lo primero que debo es ser fiel y obediente a Dios, pues cuando me dé rabia jugando en un partido de baloncesto con un compañerito, así él me haya provocado, pues lo primero que yo debo hacer es ser fiel a Dios porque Dios me manda a ser obediente, ¿sí? A amar a los unos a los otros, no solamente a los que me aman, ¿no? Entonces, les quería compartir estos dos párrafos. No sé si alguien me quiere de pronto hacer un comentario al respecto sobre estos dos párrafos, pensando en sus hijos, ¿no? Porque aquí sería bueno que de pronto pudiéramos compartir algo sobre eso que nosotros estamos empezando a trabajar en nuestros hijos, o algún caso en que se haya visto reflejado el carácter de sus hijos lejos de o de su alcance, ¿no? Si de pronto a alguien le gustaría compartir algún caso con su hijo. Si no, entonces pasamos a la guía. Bueno, miremos entonces, de pronto alguien habrá contestado algunas preguntas de las que se hicieron estas son parte de las guías, de la guía que se mandó. Si alguien nos quiere compartir en este punto de aplicación de cómo ha evaluado de alguna manera a su hijo versus esa relación que él tiene con Dios, si él vive con una conciencia de su necesidad de Dios, si para él es importante conocer y amar a Dios, de pronto alguien que se anime a contarnos o compartirnos alguna de estas preguntas. ¿Tu hijo de pronto Bueno. hace alguna decisión? Sí, dime. Bueno, yo les comparto, yo tengo un niño de 3 años y puedo decir que yo le he inculcado mucho pues en cuanto a creencias de Dios, y ya él solito, ya él me dice, por ejemplo, le he enseñado y le he dicho, cada vez que se levante y cada vez que se acueste, por favor, recuerda siempre orar a Papito Dios. Y también le recuerdo que cada vez que vamos a comer, también hay que cerrar nuestros ojitos y darle gracias a Dios por la comida. Entonces me ha pasado que, por ejemplo, el día de hoy íbamos a almorzar y empecé a comer y me dijo, ¡ah! Olvidó Papito Dios. Y entonces yo le dije, sí, mi amor, ay, sí se me olvidó. Entonces se puso las manitos y yo le dije, bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios. Entonces, pues puedo comentarles que esa es mi experiencia de que ya a esa edad de 3 añitos y él ya es como un poco consciente y ya él antes me recuerda a mí de lo que yo ya le he enseñado anteriormente. Gracias, Valeria. Y sí, ahí es donde vemos ese fruto, ¿no? De eso que nosotros hemos venido trabajando con nuestros hijos y que ellos ya van a empezar a tener instaurado en su corazón. Yo les cuento un ejemplo también de mi hijo, y es que él en ocasiones de pronto me dice, mamá, no puedo dormir, ora por mí. Entonces yo le pongo las manitos en la cabeza y empiezo a orar, pero ya él sabe que para ellos, que Dios es importante en su vida y que cuando tenemos alguna necesidad, podemos recurrir a Dios en la oración. O cuando cosas como, por ejemplo, una vez que lastimaron a nuestra mascota, el gato, nos pusimos y lo fuimos a curar. Mamá, oremos por el gato. O sea, él ya sabe que la oración es muy importante y que Dios escucha las oraciones, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que nosotros empezamos a ir evaluando
a nuestros hijos de alguna manera y vemos que esa relación con Dios está creciendo. Si alguien me quiere dar otro ejemplo con su hijo, chévere que de pronto nos puedan compartir. Bueno, aquí vemos entonces una pregunta con respecto a la relación consigo mismo. ¿Cómo piensa el niño de sí mismo? ¿Qué tan bien se siente? Recuerde que todo esto va orientado a la formación del carácter, que es en esta etapa de los 6 a los 12 años donde empezamos a ver reflejado el carácter de nuestro hijo y donde ellos empiezan a relucir esa relación y mirar y ver nosotros reflejado esa orientación que él va teniendo hacia Dios, ¿no? Y consigo mismo, ¿no? ¿Qué piensa él de sí mismo y qué piensa de Dios? Una pregunta, por ejemplo, ¿qué también se entiende a sí mismo? Yo, por ejemplo, le preguntaba a mi hijo, bueno, si yo te digo, descríbeme quién es Santiago, ¿qué me contarías? Entonces empezó a hacerme una lista que efectivamente sí sabe, otras que le pregunto y me dice, no, no sé, ¿sí? Entonces ya uno se va dando cuenta qué cosas tiene claras él y qué de pronto hay que empezar a trabajar, ¿sí? Hay preguntas, podemos hacerle preguntas a nuestros hijos como, no preguntas a ellos, sino evaluarlos, ¿no? Si él es arrogante o es humilde, o si es un niño que es muy confiado o muy tímido o muy inseguro. Sí, el autor nos dice que así como uno puede evaluar el desempeño de algunas personas en el área comercial, asimismo nosotros podemos evaluar el desempeño de nuestros hijos, y él lo dice, que sugiere que por lo menos 3 veces al año nosotros estemos haciendo esa evaluación con nuestros hijos en estas 3 áreas, ¿sí? La relación de él, de acuerdo a Dios, la relación de él contigo mismo, ¿sí? De pronto sí son esclavizados por el miedo. Los invitamos realmente a que ustedes puedan hacer esta evaluación que se les compartió al WhatsApp, eh, para que podamos ir conociendo de pronto cómo están nuestros hijos frente a la relación con Dios en especial, ¿cierto? Bueno, en relación consigo mismo, y miremos el tema de la relación con otros. ¿Es agradable él con los otros niños de su edad? ¿Cómo responde cuando las personas le desilusionan? ¿Es perdonador? ¿Guarda rencor? ¿Cómo responde cuando pecan contra él? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Aquí es muy importante poder identificar cuando ellos están relacionados con otros, qué sacan ellos de los otros, ¿sí? O de pronto hacen chistes del aspecto físico de alguien, entonces ocasiona rabia de los otros, o de pronto es muy atento o muy amoroso. Y yo aquí les quisiera compartir algo que me hizo pensar mucho de estos 2 capítulos. Y es que nosotras como mamás batallamos, y bueno, los papás, pero digo en especial las mamás que somos las que estamos con ellos en casa, y es que nosotros batallamos con ellos todos los días, tratando todos estos temas de la vara, de la comunicación con ellos, y a veces uno dice, ay, Dios mío, ¿y este niño cuándo va a aprender? ¿Sí? O, o vamos y corremos del Señor, ayúdame, Espíritu Santo, yo ya hice mi parte, te toca por favor a ti, ¿sí? Vivimos en esa lucha constante, ¿no? Y realmente, pues, a eso somos llamados a estar ahí constantemente en esta batalla. Pero cuando nuestros hijos están afuera y a pesar que en casa a veces se torne un poco dificultoso esta crianza, ¿sí? Porque sabemos que no es fácil, cuando podemos visualizar de ellos parte de ese carácter cuando están en relación con otros, la verdad es que eso es muy gratificante. Por ejemplo,
Con mi niño yo batallo mucho por el tema de su comportamiento, ¿no? Eh, pero cuando él está afuera yo puedo ver cómo es de sensible con un bebé, cómo puede abrazar a su primo que está llorando, le da un abrazo, no llores, o cómo puede sentir dolor porque ve un ancianito en la calle, o es sensible frente a un animalito que está, sí, ese tipo de cosas ya empiezan a mostrar la sensibilidad que ellos tienen frente a ese carácter, ¿no? O sea, empiezan a mostrar qué hay en su corazón y la verdad es que eso como mamás es muy reconfortable, porque si en casa hacemos el trabajo duro, pero en la calle se ve reflejado eso tanto que nosotros hemos querido sembrar en ellos, la verdad es que eso nos da como una palmadita en la espalda y nos dice, bueno, mamita, siga adelante porque vamos por buen camino, ¿sí? Entonces el llamado es a que no nos desanimemos porque poco a poco ellos van a ir mostrando eso que el Señor va haciendo en ellos, ¿no? Bueno, entonces estas serían esas preguntas de aplicación que les invitamos a que lo revisen y lo evalúen. Bueno, miremos algo aquí. Usando el estudio de la primera sección de este capítulo y la evaluación del niño, haz una lista de objetivos para el desarrollo del carácter de cada uno de tus hijos. Enumera áreas en las que te gustaría verlos desarrollar. Entonces aquí lo que se nos invita es a que cuando nosotros hagamos esa evaluación de cómo estamos, cómo hemos identificado a nuestros hijos en estos tres aspectos, empecemos a establecer una lista de objetivos, obviamente conforme a la palabra de Dios y como nos enseña el Señor que debemos trabajar nuestros hijos y empezar a hacer esos objetivos. Bueno, en este trimestre evalué que mi hijo está siendo muy egoísta. Bueno, vamos a plantear el objetivo de trabajar porque él aprenda a compartir, a trabajar la humildad, la bondad de la cual nos habla Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Sí? Entonces la invitación es a esa. Ahora para cada área de desarrollo es al siguiente formato como preparación para conversar con tu hijo. Entonces aquí la idea es que ya después de eso empecemos a tener esa comunicación con nuestros hijos para ir trabajando en ellos esas diferentes áreas, las áreas de crecimiento, revisar esos pasajes bíblicos que nos van a traer a la conciencia a nuestros hijos, ¿no? Lo que nos decía el autor, el trabajo de los proverbios de manera diaria, ejemplos, ilustraciones de su necesidad en el crecimiento de esta área, ¿sí? Todo este tipo de cosas, ¿para qué? Para ir dirigiendo el corazón de nuestros hijos, ¿cierto? A tener esa orientación a Dios y a que ellos entren en esa conciencia, ¿no? Dice, dirigirnos al corazón del niño requiere pensar claramente y a fondo acerca del qué, cuándo y por qué del comportamiento. Y aquí hay digamos que dos preguntas que debemos hacernos siempre que tengamos o que evidenciemos un comportamiento inadecuado con nuestros hijos, ¿sí? Y uno dice, cuando empecemos a hacer este trabajo, dirigirnos al corazón de nuestro niño requiere pensar claramente y a fondo acerca del qué, del cuándo y del por qué del comportamiento. A veces el hecho de que no pensamos claramente en estas cosas se refleja en no hacer buenas preguntas a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿por qué hiciste eso? Normalmente no es una buena pregunta. Aquí hay algunas preguntas mejor formuladas para ayudarle a tu hijo a expresar un entendimiento más claro de sus acciones. Entonces, cuando nosotros tengamos una situación que el Señor, porque de verdad hay que darle gracias a Dios porque el Señor trae a la luz un comportamiento, una actitud de ellos
que no es conforme al corazón de Dios, que es lo que nosotros queremos, que su corazón esté orientado a Dios, debemos pensar en tres cosas. Primero, ¿qué pasó? Segundo, ¿cuándo pasó? Y tercero, ¿por qué se dio ese comportamiento? Es pensar en el hecho, lo que yo les comentaba. Él dijo unas malas palabras. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué él contestó de esa manera? ¿En qué situación estaba? ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, cuéntame sobre una situación. ¿Cómo reaccionaste? ¿Por qué? ¿Dentro y cuándo? ¿Sí? En el ejercicio que les ponía, permítame un momentico. Permítame un segundito, por favor. Bueno, por ejemplo, aquí dice, hacernos estas preguntas cuando ellos, salga a la luz alguna situación, ¿no? ¿Cómo reaccionaste? ¿Por qué? ¿Dentro de qué o cuándo? ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cómo se comportó? ¿Qué intentaba lograr o decir? ¿Logró realmente lo que él quería? ¿Cómo ayudó o hizo esto daño? ¿Sí? ¿Qué hubiera sido mejor hacer? ¿Dónde estuvo Dios en tus pensamientos en ese momento? ¿Qué podría haber hecho para reflejar los dos mandamientos más grandes? Entonces, pensemos en el ejemplo que yo les puse de mi hijo. Él se airó con un compañero, le dijo, simplemente, digamos que le dijo, o le dijo, te odio, porque le dio mucha rabia como él lo trató, ¿sí? Obviamente, como les comenté, lo saqué del grupo, ¿sí? Y empecé a interrogarle, pero entonces estas preguntas, ¿cómo reaccionó él frente a lo que su compañero le estaba diciendo? Entonces, él, ¿cómo reaccionó? Con una palabra que lo quería hacer sentir. ¿Qué hizo? Decirle una mala palabra. Pues para no, es una mala palabra porque yo a él le he enseñado que eso es maldecir. Maldecir no es simplemente decir te maldigo, sino es decir cosas que no agradan. ¿Qué intentaba lograr hacer? ¿Sí? Él quería seguramente desquitarse con él y hacerlo sentir tan mal como él se sentía. ¿Sí? ¿Realmente logró lo que quería? No, ¿sí? Porque el chico simplemente quería molestarlo, ¿sí? Pero él no lo hizo, ¿sí? ¿Cómo ayudó esto o hizo daño? ¿Sí? Yo lo ponía en otro panorama. Si este chico hubiese tenido una situación familiar difícil en ese momento y estuviera comportándose así, pues lo que él le dijo no le iba a ayudar a mucho, ¿cierto? Al contrario, iba a causar más daño. ¿Qué hubiera sido mejor hacer? Pues simplemente hablar con el niño y decirle, no me trates de esta manera, o llamar a los adultos que estábamos ahí, revisar la situación para que no pasara de pronto a mayores. ¿Dónde estuvo Dios en tus pensamientos en ese momento? Pues era lo que, por ejemplo, le preguntaba, bueno, ¿eso es lo que Dios quiere? Que usted use su boca para decir malas palabras y tratar mal a alguien, por más rabia que tuviera, ¿sí? Dios nos llama a tener dominio propio. ¿Qué podrías haber hecho para reflejar los dos mandamientos más grandes? Amar a Dios sobre todas las cosas con mente, alma y corazón y amar al prójimo como él mismo, ¿sí? Ahí se ponía a prueba su relación con Dios, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que nos invita la autora que nosotros empecemos a hacer con nuestros hijos para ahondar a dónde? Al corazón de ellos, porque todo está en el corazón de ellos, ¿sí? A ver, por aquí veo que alguien, Judy, bien pues. Bueno, mira, es que ahorita que leíamos y hablábamos acerca de, sí, de cómo acercarnos al corazón del hombre, algo que me llamó mucho la atención en el podcast y en lo que leíamos de texto era que ahí invitan a que nosotros podamos hacerle entender al niño su condición, ¿no? De pecado, Es pero que le correcto. hiciéramos entender desde la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no?
cuando los llevamos a Exactamente. Cristo y les mostramos que hay una alternativa, que cuando nosotros podemos acceder al corazón de ellos y podemos, de una pregunta de estas, de cualquiera de las que el autor nos provee, eh, nos vamos a dar cuenta que él va a reflexionar y nos vamos a dar cuenta que de pronto se va a sentir mal, de pronto se va a sentir triste y, y en ese momento, pues ofrecerle, ¿no? La alternativa, la solución, la persona de Jesús, su obra y nos ayuda. Pero entonces yo me ponía a pensar, estamos en unos tiempos tan difíciles en cuanto a educación, en donde los niños se han convertido en dioses chiquitos en los hogares. Entonces al niño no se le puede decir que está mal, no se le puede llamar la atención, aún no se le puede corregir, no se le puede castigar, lavar a menos, eso es abuso, Ah, porque al niño hay que darle libertad, hay que darle, bueno, como psicóloga lo puedo evidenciar de esa manera. Sé que uno siempre va a negar esa parte que, que sí, que por ejemplo, como padres nos ha faltado mucha sabiduría y, por ejemplo, si no utilizamos la vara y corregimos al niño en esos primeros años de vida, entonces cuando llegan a la adolescencia y se nos sale de las manos, queremos acabar con ellos. O sea, ahí es donde yo digo una falta de sabiduría porque, porque claro, y cuando ya queremos igualarnos con ellos, la que va a vencer es la necedad y la falta de todo. Entonces, vamos a encontrarnos con graves problemas. Pero eso fue ¿por qué? Porque pronto en sus primeros años de vida no tuvimos esa tuvimos. certeza, ni tampoco sabemos. Es que algo grave que yo veo a nivel en nuestro cristianismo es que en las iglesias no nos están enseñando estas cosas, no nos están enseñando cómo, cómo nosotros mismos, como padres y como seres humanos, dejarnos transformar, ser transformados y poder transmitir ese mensaje de manera saludable a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, vemos muchas cosas que se nos salen de las manos y que las queremos solucionar como a nivel social o cultural se nos están ofreciendo. Entonces, por eso caímos también en el error de que nos lavamos las manos entregando a nuestros hijos a la educación normal de las escuelas, o sea, que en la escuela se corrija, que en la escuela le digan, que en la escuela esto, que en la escuela lo otro, y ahí es donde hemos fracasado como padres y no hemos sabido empoderarnos de lo que nos compete solo a nosotros como padres de familia, que es la crianza de nuestros hijos. Entonces ahora en este momento, eso sí que deben, o sea, nosotros debemos como apersonarnos y pues más que todo los que aún tienen sus hijos pequeños, es una gran oportunidad y es una bendición de este texto y este estudio porque no solamente le dice a usted en qué está mal, sino que te ayuda a cómo salir de allí o a cómo utilizar estas cosas, a cómo sobreponernos a eso, que es a lo que yo creo que debemos enfocar nuestra formación en las iglesias, ¿no? Ayudar a los padres, porque en este momento estamos en una crisis impresionante y los niños prácticamente, y a nivel estatal también prácticamente se les está entregando a ellos hasta el derecho de cambiarse de sexo a los 5 años. Entonces es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque como no se le puede decir a él qué es bueno ni qué es malo, porque el niño solito tiene que decidir, pero para unas cosas, para las otras no. Entonces, y para Sí, lo que tiene que decidir, tiene que ver más con su destrucción moral que con una construcción de individuo sano, ¿no? Entonces, estas sí, así preguntas es. y muchas cosas es lo que yo digo, nosotros tenemos que replantearnos y mirar cómo primero nosotros aprendemos a andar de esta manera delante de ellos también. O sea, hacer vida en nosotros aquello a lo que nos invita Proverbios, ¿no?
aquello a lo que Sí. nos invita Proverbios. Por ejemplo, a mí se me venía mucho a la cabeza, por ejemplo, mi hijo, yo tengo ya 2 hijos adolescentes, una joven y una adolescente. Mi hijo desde pequeño pues traté en ese caminar y pude, pues el Señor nos ayudó en su infinita gracia en esta construcción, pero a uno le toca ser firme de carácter con las cosas del Señor, porque si no, la familia misma se encarga de que uno se salga de esos parámetros y diga, no, pero es que todos los niños lo hacen, pero es que todos los jóvenes lo hacen, pero es que todos los adolescentes lo hacen, ¿por qué los tuyos no? Y cuando uno trata de salirse de esos parámetros, entonces lo señalan y le dicen, es que usted es una santurrona, o es que usted se cree no sé qué, usted no deja que esos muchachos salgan, usted, o sea, eso nada, la cultura y la sociedad y aún la misma familia extendida, ¿no? No hablo del núcleo como tal, padre e hijos, sino la extendida se encargan de menospreciar lo que el Señor enseña. Entonces, cuando llegan ellos, por ejemplo, ellos siempre han estado en colegio cristiano, pero acá en el cambio de ciudad me tocó meterlos a un colegio, me tocó al niño meterlo a un colegio pues muy, muy, muy liberal en cuanto a esas cosas, pero me he sentido muy satisfecha porque él viene y me cuenta, mamá, tengo compañeras que son lesbianas, tengo compañeritos que son homosexuales ya, son gay, y mira, ellos dicen esto, y yo trato de decirles, entonces yo no lo dejo juzgar, ofuscarse, porque se Sí, sí. ofuscan y ellos se sienten impotentes, y entonces yo le digo, vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos enseña el Señor, vamos a ver cómo puedes enseñarles, no puedes rechazarlos, tenemos que ayudarlos. ¿Me entiendes? Porque también es nuestra posición y él así lo ha entendido. Y entonces él se ofusca y me dice, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo hago? Entonces me siento agradecida con el Señor porque yo sé que cuando tú como padre le abres al Señor la puerta de tus hijos, la puerta de tu hogar, la puerta de tu corazón, Dios se encarga. Y Dios empieza a darles a ellos esa conciencia que nosotros como padres y madres no le podemos dar, pero Dios se lo va a dar a través de la lectura de la palabra y a través del conocimiento de Dios. Entonces, él empieza y ya tiene, o sea, ya parte de que ya tiene algo para regular qué es bien y qué es mal. Y lo pueden evaluar y lo pueden ver desde ese punto de vista. A mí es algo que es simple, es nosotros hacer lo que la Biblia nos enseña y de lo demás se va a encargar Dios. Es lo que he podido experimentar, ¿no? Así es. Ujú. Sí, así es, Judy, muchas gracias. Y con eso que dices, me llevas a pensar en lo siguiente y ya con esto para que vamos cerrando. Y es que el pastorear el corazón de nuestros hijos, como este estudio que hemos venido haciendo porque estamos inquietos, justamente ese proceso en el que están nuestros hijos, interno en nuestro hogar y externo, ¿no? Porque nuestros hijos están siendo formados de manera interna y externa, ¿no? Como bien decía, a través de instituciones, a través de los medios. Ellos también, eso va influyendo en ellos, ¿sí? Definitivamente nosotros como padres debemos ser muy intencionales en todo lo que hagamos con ellos. No hacer las cosas porque tocó el día hacer esto, leer el proverbio y listo, cumplí con la tarea. No, tenemos que realmente verlo con una visión a largo plazo, que realmente es lo que nos ha llamado a hacer Dios, ¿no? Sembrar en ellos ahora, porque eso es lo que ellos van a empezar a usar durante toda su vida, ¿no? Y dice el autor que debemos ser personas con una visión a largo plazo. No es porque lo que estoy haciendo me va a servir solamente ahorita que está chiquito y lo voy a entretener para que se pase el día, sino porque a futuro realmente eso le va a ayudar a tener esa formación, a tener ese carácter y a estar en esa formación y estar en esa orientación hacia Dios, ¿sí?
Entonces, por tanto, debemos ver la necesidad de pastorear el corazón de nuestros hijos en términos del presente y el largo plazo. Nosotros los pastoreamos y somos instrumentos de Dios para pastorear a nuestros hijos en el presente, que es lo que ellos van a usar, y para lo porvenir, en el futuro, a largo plazo. No solamente porque vamos a entretener a nuestros niños, no. El Señor ha puesto una responsabilidad en nosotros, una tarea honorable, yo no sé, pero también de mucha responsabilidad, y para eso necesitamos, como dice Judy, tiempo para nosotros dedicarnos a nuestros hijos, porque esto es de tiempo. Esto, el autor siempre nos habla mucho de la constancia, la constancia. Si yo voy a aplicar un principio, no puede ser solamente cuando hoy me levanto con ganas de hacer algo nuevo, pero mañana que tengo desánimo, entonces no lo aplico, ¿sí? Sino que de manera constante tenemos que trabajar en pastorear el corazón de nuestros hijos. Voy a darle la palabra a Roger. ¿Tu nombre es? Adriana, Adriana. que lo que dice, bueno, la hermana que habló hace poco, de verdad que lo de estos proyectos hace que nos haga ser más conscientes de lo que estamos socializando hoy, de esa comunicación que es clave con nuestros hijos. Pues yo también hasta ahora estoy empezando, tengo mi hija de 3 años, estoy esperando bebé. Entonces, como que últimamente he entendido ese proceso de la comunicación y que obviamente ahorita estamos muy, o sea, es como esa firmeza como hijos de Dios y como padres, que es imprimirle a nuestros hijos. O sea, ese proyecto es totalmente aberrante, o sea, no lo concibe uno dentro de sus principios. Le doy gracias a Dios que pues todavía hay voces que se levantan en protesta en contra de la situación, porque también hay mucha distorsión de la información en los medios de comunicación, pero sí tenemos que estar claros en algún momento. Un amigo me hablaba o me decía, pero no era tan consciente cuando empezó esta revolución de los temas, que en últimas el ataque está haciendo frente a la vida, frente a los hijos. O sea, a la familia como tal, porque entonces es la aprobación del aborto, el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI, pero todo encaminado a que a evitar que se siga dando la procreación. O sea, es un tema que ahorita, como ustedes lo decían, el restringir a nuestros hijos de ciertos procesos entra el juzgamiento. Es más, ya hoy en día hasta tener un hijo se convierte en un proceso de juzgamiento de algunas personas, que estos tiempos, que todo. Entonces creo que estos espacios son muy valiosos para adquirir esas herramientas de poder formar a nuestros hijos bajo estos principios, o sea, y tener la libertad de podernos comunicar todos, o sea, y de ser libres, ¿no? Expresando, eso quería hablar, o sea, de lo clave que ustedes hablaban hoy de la comunicación con nuestro hijo, y que cada vez más es más fuerte el aprender a tener ese carácter y esa determinación de nosotros como padres, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y poderlo imprimir en nuestros hijos. Porque por más que queramos, bueno, yo decía en algún momento, decía, el homeschool, sí, también, obviamente los vamos a cimentar en los procesos. Pues mi hija ya la tengo que, o sea, por los diferentes procesos que cada uno tenemos como padre, tenemos que enviarlo muchas veces a los jardines, pero de una u otra manera van a llegar a la universidad, o sea, va a haber un momento donde se van a tener que enfrentar al mundo, y tampoco los podemos tener encapsulados. Entonces creo que le pido a Dios que nos dé sabiduría como padres para fortalecerlos en un carácter tan firme que no les permita dejarse influenciar, porque es fuerte la influencia que se está viviendo. Así es, Adriana, ¿no? Sí. Sí, muy cierto. Y lo que nosotros no le comuniquemos directamente a ellos, se lo van a comunicar y se lo van a decir a su manera, a través de todos los medios de comunicación, a través de las instituciones que se ha determinado promover todos estos movimientos, estas ideologías. Entonces, por eso es importante, como bien decía Yadi, que estemos en estos estudios, que
no solamente para nosotros, sino para compartir a otros, también compartámosles a otros en nuestras iglesias. ¿Qué tan importante es hablar de estas cosas en la crianza de nuestros hijos? Porque es que hay unas diferentes etapas, como lo hemos visto, la infancia, ahora la niñez. La próxima semana vamos a ver ya la etapa de la adolescencia. ¿Qué tan importante es conocer el manual que ha dado Dios para poder crear nuestros hijos? Porque uno escucha mucho, ¿no? Es que no hay un manual para crear hijos, es que a nadie nos enseñan a crear hijos. Realmente sí, Dios nos ha enseñado a través de su manual lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos y lo que quiere que nosotros le formemos. Entonces, pues, estamos siendo llamados a vivir ese proceso, ¿sí? Y yo pienso, de pronto también como lo dijeron por ahí, yo con mi hijo tiene 9 años y yo digo, no, ojalá hubiera conocido estos métodos y estas herramientas para haber hecho cosas con la convicción, ¿no? Y con la intención realmente que se merecían. Bueno, ahora todavía está dentro de esa etapa de la niñez, que bueno, hay que trabajar fuertemente y los que ya pasaron por ahí, pues de todas maneras siempre hay esperanza, como dice muy bien Tep Tridi, es que mientras tengamos a nuestros hijos cerca, pues siempre hay la esperanza de poder hacer algo por ellos. Y aún cuando ya no estén con nosotros, enseñar ahora, mostrar ahora de pronto en hechos todas estas cosas, ¿no? A través de esa comunicación constante, bueno, con todas estas herramientas que nos ha ido enseñando el autor y donde obviamente tomadas de la palabra, donde él nos las desagrega mucho más para que nosotros lo podamos entender, porque a veces uno recibe la doctrina pero se queda corta como en conocimiento. Bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico? Y esa es la ventaja de estos autores, y es que ellos nos dicen la situación y nos dicen cómo lo aplicamos, ¿no? Bueno, entonces con esto hemos dado por finalizado nuestro capítulo 16 y 17 sobre la etapa de la niñez. Dice, yo tengo una duda con respecto a lo que habló la señora anterior. Nuestros hijos van a conocer de cerca el pecado y pecar en algún momento, cuando estén fuera de casa. ¿Dónde queda la fe en Dios? ¿Está en control, así como está con nosotros? Bueno, mi audio falla, dice, yo tengo una duda con respecto a lo que habló anterior. Nuestros hijos van a conocer de cerca el pecado, ¿sí? Y pecar en algún momento, ¿sí? No somos infalibles, ¿sí? Cuando estén fuera de casa, ¿dónde queda la fe en Dios? La fe en que Dios está en control, así como está en nosotros. Aquí es muy importante para, pues, de pronto ayudar, y si alguien más tiene de pronto alguna opinión al respecto, también podemos aportar aquí y ayudar a Marcela con su duda. Y es que todo esto que nosotros estamos estudiando, absolutamente todo, desde el hecho de que nosotros abrimos la Biblia, todo es cuestión de fe. Si nosotros no tenemos fe, seguramente no estábamos en estos estudios, ¿cierto? Y sí, nuestros hijos y nosotros, por supuesto, pecamos porque no somos perfectos, porque necesitamos la ayuda de Dios. Y es ahí donde es tan importante trabajar con ellos desde la redención, ¿sí? Esa labor tan importante que ha hecho Cristo por nosotros, y es que siempre está dispuesto a que nosotros, a perdonarnos, a que tengamos esa nueva oportunidad, ¿sí? Ahora bien, hemos visto muchas veces pues en la escritura donde el Señor perdona pecados, pero dice, vete y no peques más, ¿cierto? Entonces yo diría que a nuestros hijos siempre tenemos que enseñar, todo esto es cuestión de fe, y de hecho yo se lo digo a mi hijo, es cuestión de fe. Sin fe
es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe en todo lo que estamos haciendo, va a ser imposible que yo misma pueda empezar a instruir a mi hijo. Y esa misma fe es la que ellos deben empezar a tener. Así, yo y justamente hablaba con mi hijo, le decía, es que yo no veo a Dios, ¿sí? Me decía, porque estábamos hablando del tema del papá, ¿sí? Y pues yo como mamá soltera, pues él físicamente no lo ha visto, él siempre dice, sí, yo creo en Dios, pero yo quiero un papá físico y a veces como que cuando estaba más pequeño le costaba creer en eso, pero hoy no justamente hablamos de eso, todo es cuestión de fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se. Yo creo en Jesucristo no porque lo haya visto, sino porque he decidido poner mi esperanza en Él, porque a través de las escrituras, que es la palabra de Dios, ¿sí? La que me va a llevar a eso. Asimismo, nuestros hijos cuando estén fuera, es muy importante que tengan esa fe, que Dios está en control, que absolutamente todo lo que pasa alrededor de ellos es porque Dios está orando y porque muchas veces Dios los permite, ¿cierto? Cuando tenemos problemas es porque Dios está trayendo a la luz algo y hay que verlo como una oportunidad que nos está mostrando a Dios para hacer cosas, para trabajar en nuestro carácter, ¿sí? Y ellos deben entender que así no sucedan las cosas como ellos quieran, deben creer en Dios, deben tener fe que Dios está en control, como tú bien lo dices, Marcelo. Dios está en control. Así no se dan las cosas, Dios está en control, Dios tiene los pensamientos mucho más grandes de lo que nosotros. Tal vez yo a veces a mi hijo le enseño y él me pregunta, ¿por qué Dios no nos ha dado esto? ¿Por qué Dios no nos ha dado papi? Porque tal vez es que nuestra mente es muy limitada. Tal vez Él quiera darnos mucho más, pero no es el momento y Él no nos va a dar eso porque Él nos tiene algo mucho más grande, ¿sí? Entonces, o no salió bien algo, Dios está en control, hay que tener fe en Dios, que Él gobierna. Dios gobierna, independientemente si se subió un presidente que no queríamos, si hay un alcalde que está robando, independientemente de cualquier cosa que suceda, ellos deben entender que todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Por ahí alguien me levantó la mano, que pronto quería Ya, aportarnos. sí, sí, no, es Gracias, algo, Paula. gracias a ti, es algo cortico y es con respecto a la pregunta que tenía la hermana, Ajá. también tiene que ver con la, digamos, con lo que significa la formación del carácter que lo habíamos aprendido y es la suma de todos nuestros hábitos, el carácter es la suma de todos nuestros hábitos, entonces esa no termina nunca, esa formación del carácter no termina hasta que el Señor venga por nosotros, aún con nosotros mismos. Todavía el Señor está forjando en nosotros, tratando, limando, eh, haciendo su obra en nuestro carácter. Y así pasa con nuestros hijos. Nunca va a terminar esa formación. Entonces, es para toda la vida. Era solamente eso. Sí, así es. Y es por eso que todo se trata de fe. Absolutamente en nuestro recorrido hasta que venga el Señor por nosotros o nos llame antes, nos llame en el tiempo de Él. Se trata de fe, se trata de Él forjar ese carácter que Él quiere en nosotros, absolutamente. En el estudio en el estudio anterior veíamos un libro que era Edad de Oportunidad y en ese caso, y ahí veíamos eso, o sea, todo hay que verlo como una oportunidad en manos de Dios para Él obrar, para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso es tan importante la fe que tengamos en Dios y que Él siempre está en control de absolutamente todo. Si alguien de pronto quiere aportar algo más, y si no, entonces para cerrar, muchas gracias a ustedes por participar. Aquí nos dice Marcela.
A ver. Bueno, Marcela nos dice algo aquí. Bueno, si yo voy a permitirme leer, sí, ella lo tiene claro lo que hablamos, es que yo estoy con Cristo desde hace 29 años, mi hija mayor tiene 31 años, vivo en un hogar cristiano, siempre, pero no se hizo cristiana. Mi hijo que queda en el hogar también se ha criado entre la fe nuestra, pero ha reaccionado contra la religión. No a Dios, porque es una persona muy noble, pero dice que la religión es el opio de la humanidad. Lee mucho, pido muchas oraciones, así es. Allí, Marcela, bueno, nosotros igual no tenemos las respuestas a todo, pero dentro de lo que nosotros aprendimos justamente en el estudio anterior, es que nosotros como papás tenemos que hacer nuestra tarea, ¿sí? Ser fieles, o sea, nuestro primer llamado es ser fieles a Dios con la tarea que Él nos ha encargado. Los hijos son de Dios. Lo que pase con ellos es de Dios, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros los criemos totalmente en las verdades de Dios, a veces puede pasar esto, ¿cierto? Que nuestros hijos tiendan a alejarse de la religión. Podríamos tener respuestas a esas, podríamos no tenerlas, pero lo único que sabemos es que nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestros hijos de manera fiel y el Señor hará, lo hará en su debido tiempo. Pero la palabra que tú sembraste en tu hijo y en tu hija ya está ahí guardada en su corazón. Dios hará que esa palabra eche raíces. Y esa es nuestra esperanza como papás y como mamás. Nosotros somos llamados a hacer una tarea determinada por Dios. Lo que pase con nuestros hijos es decisión de Dios y Dios en algún momento hará en su hora. Nosotros hemos revisado muchos casos donde la juventud, porque yo les comparto así rápido que trabajamos con unas niñas, un grupo de niñas jovencitas, y hemos trabajado con ellas muchos casos donde las niñas, donde muchas mujeres se han apartado, ¿sí? Pero su tía, su abuela, sus papás, algún familiar, alguien le habló de la palabra de Dios, y en un momento de su vida, Dios trajo luz con esa palabra que se sembró. Entonces, esa es nuestra esperanza. Hagamos nuestra tarea, hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer y Él hará. ¿Sí? Vamos entonces a cerrar en oración. Si alguien de pronto, Judy, ¿tú me podrías ayudar a cerrar en oración? Ok. Gracias. Amado Señor, te damos gracias en este día, Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por cada persona, Dios, que tú has movido, Dios, a poder ingresar a este estudio, Señor, y participar de él. Gracias, Señor, porque toda buena obra y todo un perfecto viene de ti, Señor, y sabemos que estamos aquí por tu gracia, por tu voluntad, oh Dios. Y tú a todos, Señor, a todos los que en ti confiamos, nos has dado en algún momento la oportunidad de aprender esto que tú quieres, Señor, para que este camino, para que este propósito se cumpla en nosotros. Tú nos capacitas para ello, a todos nos capacitas, Señor, empezando porque nos has dejado, Señor, la palabra, Dios, que es nuestra guía, que es nuestra dirección, y es solo Dios disponernos y poder escuchar tu llamado y que todo se haga de manera correcta, de como tú lo esperas, Señor, no a nuestra manera ni como el mundo nos dice, sino como tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te ruego, Dios, por los hijos de cada una de mis hermanas, Señor, que estamos aquí, hermanos, que tú puedas, Señor, mediar y que tú puedas inquietarles y traerles a ti de nuevo, Señor. Bendice a cada niño, bendice a cada joven, bendice a cada adolescente, Señor.
Oramos, Señor, para que también tú seas hablándole a cada padre, Señor. Gracias por este espacio. Bendecimos a Paola, a las personas que han estado a cargo de esto, Señor. Te damos gracias por ellas. Gracias, Señor, porque les estás usando, Señor. Gracias por estos instrumentos. En el nombre de Jesús te bendecimos, Dios. Amén.